hacer algunos cambios, ¿no? Y con el tiempo se empezó a generar un asesoramiento más constante, casi mensual, y bueno, esos campos terminaron cambiando mucho la situación inicial que tenían, que por ahí eran situaciones iniciales con vegetación natural, muy poco productiva, pocas herramientas de manejo aplicadas al manejo del rodeo, y hoy bueno, ya son campos que tienen ya 50-60% de distintas pasturas, que primero empezamos probando un poquito, una hectárea, 2 de ensayo, y después terminamos haciendo todo el campo, y que hoy por hoy son, respecto a la zona de Bahía Blanca donde estamos nosotros, tienen producciones muchísimo más altas, digamos, cargas animales más altas, y son más estables por el tipo de recursos forrajeros que se utilizaban. Nosotros el sistema que armamos ahí le llamamos el sistema de alta conversión de forraje de baja calidad. ¿Por qué? Ustedes saben que existen los verdeos de invierno, los verdeos de verano, que normalmente son forrajes de mediana a alta calidad. Y en la medida que no podemos hacer demasiados verdeos porque tenemos suelos limitantes, por algún motivo de lo que vamos a ver ahora en la charla, es que empezamos a buscar la utilización de los pastizales naturales o de pastura, que a veces esas pasturas, como el caso de agropiro, festuca, distintos tipos de pasturas, normalmente nos dan pastos que rápidamente se ponen pajosos, se espigan, bajan la calidad. Entonces tenemos que empezar a armar herramientas para poder producir terneros con esas circunstancias, ¿no? Nosotros lo que primero habíamos variado, yo utilicé la lluvia de Chascomús, porque era un registro que teníamos nosotros de INTA, y bueno, que más o menos estaba cerca, por eso les preguntaba si era representativo de la zona, ¿no? En el cual, bueno, observamos que, ahí les voy a preguntar a ustedes si es la situación de ustedes, que vamos en una zona entre los 1000 y 1100 milímetros anuales, acá el partido también de Punta Indio, sí. Me cuesta llegar a lo mismo. Cuesta llegar a lo mismo. Cuesta llegar, más a los 900 entonces. Está bien. Ahora, 30 años no llega a eso. Ah, no llega. No llega a 1000, perdón. No llega a 1000. Y bueno, esta distribución de lluvia es la que se observa casi en toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa, los dos picos, el de febrero-marzo y el de primavera, digamos, ¿no? Y inviernos, digamos, menos llovedores, ¿no? En promedio, ¿no? Pues si observamos lo que pasó este año fue totalmente atípico, creo que en todos lados. Nosotros lo que estamos trabajando ya con la gente de CONICET es el uso de algunos modelos climáticos para la predicción en el largo plazo, ¿no? Para predecir, digamos, tratar de hacer predicciones de cómo podría variar el clima en promedio, ¿no? Porque saber cuánto va a llover en el año 2025 es imposible saberlo, ¿no? Pero sí uno puede ver, decir, bueno, el promedio de estos últimos 10 años fue tanto, ¿cuál podrá ser el promedio de los próximos 10 años? Eso hoy ya existen herramientas climatológicas, que son modelos, que trabajan un poco con ecuaciones matemáticas que tratan de representar cómo se comporta el clima, la temperatura global, la de los océanos, el uso del suelo. Los modelos climáticos lo que hacen es dividir el mundo en celdas, ¿no? Donde cada celdita se trata de hacer una predicción del clima, ¿no? Con la representación del viento, la humedad, las lluvias, ¿no? El tema es que la gran ventaja que empezamos a tener a partir de la década del 2000, y yo creo que cada vez más en la medida que pasen los años vamos a poder ajustar mejor estos modelos, es que es el avance de las computadoras, ¿no? Que los ordenadores digitales hoy ya permiten una cantidad de cálculo muy superior a la que había, por ejemplo, en los años 80, en la década de los 80. Entonces nos permite cada vez más ir achicando esas celdas de predicción y por lo tanto ser un poco más precisos, ¿no? Cuando se empezó con los modelos climáticos en la década de los 80, los ordenadores o las computadoras de aquella época permitían el tipo de cálculos y lo que tardaban en hacer cálculos permitían trabajar sobre predicciones de casi 1000 kilómetros por 1000 kilómetros. O sea que imagínense, estaban comparando en promedio el clima de un lugar como podía ser Bahía Blanca nosotros con Rosario. O sea que el promedio de eso no era representativo de nada. Ya a partir de los 2000 se empieza a trabajar con celdas de 250 por 250 y hoy en día se está trabajando ya con celdas de 50 por 50. Entonces ya uno logra, digamos, aproximaciones mucho más justas a casi un nivel de partido, ¿no?
yo lo que traté de hacer, utilizando uno de estos modelos que estamos utilizando allá, es tratar de ver lo que se está pensando de cómo va a evolucionar el cambio climático, el calentamiento global, cómo va a influir. Yo traté de ver para la zona acá de ustedes, en cuanto a la lluvia, ¿no? En promedio, cuánto podría subir o bajar, ¿no? Cuando uno analiza lo que es cambio climático, el mundo, digamos, la comunidad científica está trabajando con escenarios climáticos, ¿no? Que hacen predicciones hasta el año, fíjense acá, predicciones del 2011 al 2030, del 2046 al 2065 y hasta el 2099, son los últimos 3 grafiquitos. Fíjense que todos los escenarios, desde el más bueno, el más positivo o el más negativo, en todo el mundo se va calentando. Fíjense este que sería el más positivo, fíjense cómo se empieza a tornar cada vez más rojo, digamos, en el 2099, por más que en este escenario que supone que se dejaría de consumir, se dejaría de hacer tantas emisiones de gases de efecto invernadero, que el gasoil se empezaría a cambiar por energías renovables y todo eso, igual el mundo se va a calentar porque la población ha llegado a una tal cantidad que es, digamos, muy difícil frenar esa inercia, ¿no? de aumento de temperatura. Y en los peores escenarios el mundo se calienta muchísimo, que es donde si sigue todo como más o menos hasta ahora, que se siguen deforestando los grandes, como el Amazonas y eso, ¿no? En la medida que uno construye esos escenarios de calentamiento global, uno puede tratar de ver, conociendo lo que pasa ahora cuando se reduce el Amazonas, cuando se calienta el océano y todo eso, los impactos que sean históricos, tratar de reproducirlos para el futuro, ¿no? Y eso permite construir este tipo de predicciones, así como las que yo le digo, ¿no? Trabajar por estaciones, ¿no? Como si fuera el verano, en términos de probabilidad, es decir, en cuánto se movería el promedio de lluvia, ¿no? Ustedes recién me decían que el promedio histórico era cercano a los 900 antiguamente. Lo que a mí me mostró el modelo climático para esta zona del norte de la provincia de Buenos Aires es que las lluvias hasta 2050 en promedio tenderían a aumentar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se observa que en la medida que el Amazonas se siga reduciendo, por lo menos el centro de Argentina y lo que es provincia de La Pampa, Buenos Aires, el sur de Santa Fe, tendería, digamos, a aumentar la lluvia anual. O sea, en promedio, no quiere decir que nos puede tocar un año de 500 milímetros, no un año de sequía. Pero si uno toma en promedio, las lluvias tenderían a afectar. ¿Por qué? Por esa relación que hay del sur de Sudamérica. Si bien esas lluvias podrían aumentar, más o menos se estima que podrían aumentar en un 20%, ¿no? En nuestra zona, sin embargo en Patagonia el efecto sería inverso, tenderían a disminuir. O sea, según la región en la que estemos, eso se prevé ese tipo de cambio. Ese aumento de temperatura, de lluvias anuales, estaría explicado más que nada por aumentos de las lluvias de otoño y del verano, o sea, de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Las de marzo, abril y mayo serían las que en teoría muestran en promedio, serían las que más tenderían a aumentar. Después las de diciembre, enero, febrero, de ese trimestre. Y lo que sería la primavera quizás tendería a disminuir un poquito, un 10%, ¿no? Las anteriores en total podrían aumentar casi un 30%, menos un 10% que se reduciría en primavera en promedio, sería el 20% más anual. Las de invierno parecería que no se modificarían demasiado. Entonces, incluso en primavera se observa también otra cuestión, que si bien en promedio se reducirían en un 10%, se observaría lo que se llama más volatilidad. O sea que esa reducción estaría dada por experimentar años de mucha sequía y años de mucha lluvia en primavera. Pero en promedio sería un 10% menos, ¿no? Más variabilidad, más variabilidad. Más variabilidad en primavera con tendencia a caer un 10%. Y en verano la variabilidad se aumentaría, no tanto como la de primavera, pero tenderían las de verano y otoño a aumentar, ¿no? Eso por ahí nos permite dar algunas ideas, ¿no? O algunas predicciones. ¿Para qué se usa eso? Porque nadie sabe si se van a cumplir. Son escenarios con cierto fundamento lógico, científico, pero después, bueno,
hay que esperar a que se cumplan, digamos. ¿Y estos escenarios de quiénes son? ¿Quién los ha preparado? ¿Que están en el INTA? ¿Son del INTA? ¿Son de...? Estos escenarios están hechos entre el CONICET de Bahía Blanca y el INTA nuestro, Bahía Blanca. Son utilizaciones a través de modelos. ¿Y están publicados? O sea, si uno se mete y los busca, aparecen las proyecciones esas... Para Bahía Blanca los tenemos publicados. Esto que hice yo es lo mismo que hicimos para Bahía Blanca, usando los mismos modelos. Pero lo hice para la charla, digamos, ¿no? Donde uno carga otros datos. Sí. Los modelos que utilizamos ahí lo estamos trabajando con un climatólogo que entró allá al centro de colegio, que ella se dedica más a la investigación. Yo hice la tesis de doctorado mía en esa para Bahía Blanca, ¿no? Está un modelo que se llama, que por ahí es el principal, se usan modelos climáticos globales que digamos, representan las condiciones, la circulación de la atmósfera global. Esas salidas de esos modelos nosotros las anidamos o las forzamos con un modelo regional, que el modelo regional parametriza, digamos, las condiciones del clima más micro, digamos, ¿no? Que ahí nosotros utilizamos uno que se llama el WRF, que es el modelo que está utilizando Estados Unidos, o sea, lo se generó en Estados Unidos y lo está utilizando ahí para tratar de ajustar la salida global que nos dan los modelos globales, la tratamos de achicar por el regional. Y una vez que hacemos la del regional, esa salida la calibramos a lo histórico. Entonces después comparamos cuánta afinidad hubo, o sea, hacemos una simulación no solo del 2014 al 2050, hacemos por ahí del 1960 al 2050. Agarramos del 1960 al 2014 y vemos cuánta afinidad tuvo. Si deja la teoría y lo corroborás con los resultados. Claro, si más o menos la afinidad tuvo arriba del 95% de semejanza, bueno, tomamos cierta certidumbre y decimos, bueno, si representó bien el pasado, bueno, suponemos que más o menos va a representar bien el futuro. Lo que a mí me dio con representación arriba del 95% de correlación, y me dio eso, que es muy parecido a lo que nos has dado en años anteriores para otros lugares, ¿viste? La Barría, Pila, los toldos, ¿no? O sea, si está esta premisa, esto no se está trabajando mucho en Argentina, ¿no? Cuando yo hice la tesis mía, que fue el año pasado, me costó mucho encontrar trabajos que trabajen con modelos globales para pronósticos de clima a tan largo plazo. Los que más trabajos tenían eso era la gente del CIMAC de Buenos Aires, que es el Centro de Estudios de Clima y Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, son los que más trabajos tienen. Pero son trabajos que digamos, generan predicciones, pero no aplicadas al agropecuario. Lo que tratamos de hacer nosotros es decir, bueno, esas predicciones, primero aprender a ver cómo las hacían ellos, aprender a hacerlas nosotros, y ahora lo que estamos haciendo es, bueno, con esas predicciones, ¿cuánto impactaría la lluvia sobre el crecimiento de los forrajes y eso, que es lo que más nos interesa a los agrónomos? Pasando a cómo influye la lluvia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Si nosotros tenemos alguna idea de cómo va a cambiar el clima, las lluvias, nosotros con los ensayos de campo, yo acá les muestro un ensayo nuestro de un sorgo forrajero, el BDH 701, por ahí lo conocen, es de Advanta, que nosotros le hemos mostrado en ensayo de campo durante 6 o 7 años. Entonces, ¿qué hicimos? En función de lo que llovió cada año y la cantidad de materia seca que cosechamos, construimos esas ecuaciones, ¿no? Donde acá ustedes tienen lo que nosotros observamos en Bahía Blanca, la cantidad de materia seca que nos dio el sorgo a medida que tuvimos años más llovedores y los años menos llovedores, ¿no? Cada puntito es un punto, y con la recta es la que más o menos nos gusta cómo se comportan los puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Simulamos, bueno, si cambia el clima tanto, hacemos una simulación de lluvia de tantos milímetros, ¿cuánta materia seca tendríamos con el sorgo? Hacemos lo mismo para el agropiro, para los verdeos de invierno y eso, y tratamos de ver cómo nos cambiaría en el futuro la oferta forrajera. Por ejemplo, esos 100, 300 es en el periodo de... En el trimestre de diciembre, enero, febrero, ¿no? Entonces, también nos permite ver, ¿no? Porque si nosotros empezamos a suponer que las lluvias de verano y de otoño serían quizá más abundantes que las de primavera, y nos empieza a venir de que por ahí los recursos forrajeros que nos producen pasto en verano o otoño van a ser quizás más favorecidos que los que producen mucho en primavera y poco. Por eso yo acá en esta transparencia les ponía el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos para el sorgo, encontramos que, por ejemplo, para cerca de los 300 milímetros, nosotros esperamos una respuesta de sorgo de 6.000 y 7.000 kilos de materia seca. Mientras para los mismos 300 milímetros en agropiro, apenas en verano alcanzaríamos un crecimiento en esos 3 meses de 1.200 kilos.
lo cual nos estaría diciendo que quizás algunos verdeos como el sorgo podrían llegar a ser más importantes si se dan estas predicciones, ¿no? Vamos adelante así. Ahí lo mismo para otro punto, ¿no? O sea que con una misma cantidad de agua, según el recurso forrajero que utilicemos, vamos a tener distintas respuestas y distinta producción de pasto. ¿Qué es lo que nosotros armamos en las unidades demostrativas? Tratamos de pensar sistemas ganaderos donde decir, bueno, tenemos suelos que son agrícolas, tienen capacidad agrícola, bueno, ahí por ahí no discutimos. En esos suelos donde podemos hacer una soja, un trigo de alto potencial, y normalmente estamos haciendo eso porque es lo que en rentabilidad, en dinero, es lo que más da, digamos, para ese hectárea. Pero tenemos suelos donde no podemos hacer ningún cultivo por distintas limitantes, porque tiene la piedra cerca, entonces en una zona de sequía, cuando tenemos una sequía, ese cultivo se seca, se pierde. Nosotros también tenemos límite con el mar, digamos, tenemos mucho de costa marítima, entonces tenemos muchos suelos salinos sódicos, no sé si acá tienen mucho problema de suelo salino, sódico, más salino, más sólido. Por otros motivos. Por otros motivos. Por otros motivos. Por ejemplo. Y el barro blanco. Barro blanco. Gredas y todas esas cosas. Gredas. No son los de costa. Son suelos arcillosos, pesados. Claro, pero no suelos arcillosos, pesados. Bueno. Claro, por ahí parecido a lo que tenemos nosotros contra el mar. La ría y bueno, en ese tipo de campo, ¿qué es lo que empezamos a aprender? Empezamos a trabajar con ensayos de forrajeras como agropiros, empezamos a hacer algunas pruebas que yo ahora les voy a dar algunos datos con alguna especie que ha dado resultados muy variables, como Grama Rhodes, no sé si la habrán escuchado, Panicum coloratum, no sé si habrán tenido alguna charla de los chicos de Chascomús, los compañeros. ¿Tiene algún ensayo por ahí acá? Bueno, ahora les voy a preguntar a ver cómo les anduvo. Incluso algunos productores que han hecho. Ahora Corina va a traer una información importante porque uno de los problemas más grandes que detectamos fue la calidad de semilla. Ahora se los vamos a mostrar con algunos datos. En estas pasturas no hay mucho, o la mayoría de las partidas que mostramos eso, la calidad de semilla es bajísima. Entonces por ahí uno sale pensando que está sembrando. Es como si hiciera un trigo con 5 kilos por hectárea. O sea, tener un trigo de 70 a 60 kilos por hectárea, que quisiera tener lo mismo con 5 kilos. Y algo así es lo que estamos observando en esta especie. De muchos años, de larga longevidad, de manera de que el costo de esa implantación lo podamos amortizar en muchos años. En ese sentido, empezamos a trabajar con especies templadas, ¿no? Como serían las especies como agropiro, festuca, y especies de tipo C4, donde empezamos a probar Grama Rhodes y Panicum, y otra especie que usamos nosotros allá para la sequía, que es el pasto llorón. Por ahí hoy la sacamos de la charla, ¿no? Con esa especie estamos tratando de mantener en los rodeos de cría por lo menos el 50-60% de la superficie. Con esas especies, ¿para qué? Para generar un ternero de bajo costo, principalmente, ¿no? De un ternero donde los costos de alimentación sean muy bajos, y el costo de producir pasto sea muy bajo. Para empezar a implantarlas, a través de los ensayos hemos encontrado algunas épocas y fechas de siembra, que por ahí la idea era charlarlas un poco con ustedes. No sé si acá, ¿qué pasturas son las que más se usan? ¿Festucas de agropiro se utilizan? Sí. Poco, nada. No, eso con algunos tréboles también. También trébol y trébol y lotus. Raigras. ¿Raigráceas anuales, naturales o perennes? Los dos. En alguna época también se sembró pasto llorón. En la parte de la costa donde estaban los médanos. Sí, hay arena. Hay arena. Y ahora estamos haciendo pruebas con agropiro. Perfecto. Si alguno, yo el pasto llorón lo saqué de acá, si alguno tiene alguna pregunta específica de fecha de siembra, ansiedad de siembra, todo ese pasto llorón, plantéla y no hay problema, lo comentamos. Épocas de siembra. En cuanto a las fechas de siembra para las especies templadas, nosotros estamos, digamos, promoviendo la fecha de marzo, ¿no? Si uno habla de un agropiro, una festuca, concesión o no concesiado, principalmente el mes de marzo. ¿Por qué? Porque las siembras de primavera
suelen ser mucho más riesgosas, porque uno con la siembra en marzo, uno logra que la semilla durante todo el invierno vaya desarrollando el sistema radical, de manera que cuando viene la primavera y empiezan los calores y por ahí el estrés, la situación estrés se hace más alta, ya llega con una planta con las raíces desarrolladas que puede pelearle mucho mejor al verano, ¿no? En cuanto a lo que son las siembras de especies megatérmicas, yo ahora les voy a preguntar a ver qué resultados han tenido en Panicum, en Grama Rhodes. Sí, acabo, si no sacaré un cigarrillo. ¿Quién ha probado Panicum de Grama Rhodes? ¿Y cómo? Sí. Uno de los nombres, la Grama Rhodes era que nace con el color. La que me lo color. Los muy blancos, o sea, muy sólidos, no avanzó. No avanzó. Sí, ¿El otro? o sea, los muy sólidos, los muy Sí. blancos, no. Tuve 10 hectáreas. Ajá. Y me costó muchísimo bajar al, ¿cómo se llama? Al pastor. ¿Al pelo chancho? Pero chancho dos fumigadas, sí. Ajá. Sí, porque Bueno. duro. Pero cambió el potrero. Cambió el potrero Ah, sí. porque mejoró la humedad para no poder ver. Y el otro no, el otro mejor. No sé si mejor suelo. El El Panicum. resto mejor, sí. O sea que los dos de hace 4 años más o menos están. No, uno de 3 y el otro de 2. Ah, y están. Sí, están. ¿Alguno ha tenido una experiencia igual o distinta? Ahora, después de todas estas entradas de las megatérmicas en la zona, logré que una colega de campo en la zona de Ferrari, en el partido de Magdalena, cerca de Belgrano, entre Ferrari y Belgrano, que está en la Universidad de Lomas de Zamora, con el INTA Balcarce, está haciendo un trabajo de comparación de megatérmica versus agrovida en los campos que ellos manejan. Claro. Bueno. Pero recién empieza. Ajá, bien. Nosotros, bueno, es más o menos parecido a lo que nosotros estamos viendo. Nosotros con Grama Rhodes y Panicum, con Panicum estamos trabajando mucho porque aparte es una especie muy tolerante a frío, lo cual para nosotros es una gran ventaja porque estamos al sur. Que Grama Rhodes ahí tenemos es donde nos empieza, digamos, estamos ya por frío en una zona medio limitante. Pero de los ensayos lo que nosotros hemos observado es que tanto Panicum como Grama Rhodes toleran niveles aceptables de salinidad, digamos, donde se desarrolla también el agropiro. El único problema que estamos observando es que nosotros, en zonas de costa marítima, donde tenemos, digamos, no tenemos, sobre todo en Grama Rhodes, inviernos tan fuertes, ¿no? Porque está medio temperado como no, quizás la situación de ustedes, no estamos observando pérdidas o muertes de plántulas por heladas. Mientras cuando nosotros hablamos con la gente de los partidos vecinos, están más metidos en el continente, ¿no? Con la Barría, con el Suárez, con el Pringles, que ya están más metidos, los lotes de Grama Rhodes, los años que le ha tocado heladas muy fuertes, desaparecieron. Entonces, bueno, nosotros porque hemos seguido esta línea de investigación que no la seguimos más a nivel del continente, porque estamos en una zona que tenemos influencia marítima donde está un poco atemperada la temperatura. Aquí el ensayo de INTA Chascomún en la 20, ¿no? Sí. Hacer la viruta entre Chascomún, digamos, compararon Panicum, Grama Rhodes, distintas variedades de cada uno. Sí. Y por el comentario que hizo acá Botondo, que está trabajando en eso, lo ven más factible al Panicum acá, con mejores resultados y más persistencia que la Grama. Es un campo que está retirado de la costa, está casi 100 kilómetros, está 80. Sería la bahía. Sí. Bueno, la gran una de las ventajas del Panicum sería, en la medida que nos salimos de la zona marítima, es mucho más tolerante al frío. Fíjense que lo siembran hasta casi hay lotes cerca de Viedma, digamos, o sea, muy al sur, ¿no? Que Grama Rhodes no tiene esa característica. Y por otro lado, en ensayos que hemos hecho con la Universidad del Sur, la universidad que tenemos nosotros en Bahía Blanca, en maceta hicimos ensayos con plantas de Panicum y de Grama Rhodes donde les aplicamos niveles de salinidad a todas y también niveles de estrés hídrico. ¿Qué es lo que observamos? Que en cuanto a lo que era la salinidad, Grama Rhodes era poco más tolerante que Panicum.
Pero en lo que era situaciones de estrés hídrico, Grama Royce prácticamente no tenía tolerancia. O sea que era una especie que resistía muy bien la salinidad, pero en cuanto empezaba a faltar agua en el suelo, o periodos de 2 meses sin agua en el suelo, la planta se secaba. Mientras Panicum era más parecido al pasto llorón, era muy tolerante a sequía, ¿no? A muchos meses de sequía. Por eso es que a partir de ahí, en los lugares donde nosotros estamos probando Grama, son en lugares donde decimos, bueno, que sea un bajo, bueno, que no se encharque, porque tampoco tiene mucha tolerancia al encharcamiento, pero que tenga la napa cerca, porque si va a ser un bajo que en algún momento va a sufrir sequía o estrés hídrico, el suelo se va a secar, seguramente se van a perder plantas, ¿no? Porque la especie no tiene mucho. Tiene todas las ventajas. Tiene todas la única ventaja que tiene es que tolera la sal. Encharca y tira la napa. Sí, el tema es que donde pasaste de que está encharcado a que está en un ladrillo. Está un ladrillo. En esa situación. Muy barro blanco se transforma en un ladrillo. Claro. Y si es un bajo más de un sol, generalmente el ladrillo este año volvemos. Claro. Realmente se encharca. Sí, claro. En esas situaciones nosotros recomendaríamos Panicum, lo mismo que decía José, seguramente a largo de Panicum por ahí tolerará un poquito menos salinidad, pero te va a tolerar la sequía, te va a tolerar el suelo cuando se ponga un ladrillo, es mucho más rústica la especie, ¿no? ¿Cuándo sembramos? ¿No? Si hablamos de Panicum, ¿cuándo sembramos? Nosotros ensayamos las fechas de siembra de primavera, ¿no? Lo que es principalmente el mes de octubre, y observamos ventajas en las siembras de primavera de octubre y ventajas en las siembras que nosotros le llamamos de finales de verano, que serían las de fin de enero, principio de febrero. Ventajas y desventajas en las dos. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? Las de primavera, si tenemos una primavera lluviosa y un verano que no sea demasiado seco, son las óptimas. ¿Por qué? Porque cuando más le damos una especie que se va a secar, que se va a diferir con las primeras heladas, le estamos dando el mayor tiempo posible para que desarrolle y semille, no hay problemas de un verano muy seco, ¿no? Entonces sería la óptima si arrancamos con una primavera húmeda. ¿Cuáles serían las ventajas de las de verano? Y las ventajas de verano es que si nosotros hacemos una siembra de un Panicum, supónganse, a principios de febrero, es que le vamos a estar dando pocos meses para que se desarrolle antes de las primeras heladas. Nosotros tenemos las primeras heladas a finales de marzo, principio de abril, o sea que le estamos dando 90 días con una siembra del 1 de febrero, lo cual casi estamos al límite como para lograr que esa plantita se desarrolle y se aguante la helada y pueda volver a rebrotar en la próxima primavera. ¿Por qué hacemos igual esa siembra y cuál es la ventaja? Es que nosotros tenemos, no sé si acá por lo que yo veía en los gráficos será lo mismo, el pico de lluvias de febrero a marzo es mucho más importante y más seguro que el que a veces tenemos en primavera. Lo cual, como que por ahí estamos tratando de darle a la especie menos tiempo para que se desarrolle, pero lo estamos sembrando en un momento que sabemos que no va a tener estrés hídrico, ¿no? Que va a tener mucha agua, que ya los días no van a ser tan calurosos, el suelo se va enfriando de a poco. Y por otro lado, si estamos haciendo algún control de malezas difíciles como son rastreras o gramilla o algunas anuales como setaria o la que fuera, con un control con sulfosato o glifosato hecho antes de la siembra es mucho más efectivo que digamos uno en primavera, que seguramente la gramilla con más la controlemos glifosato va a volver a rebrotar, ¿no? Y que nos puede generar problemas en la implantación. Entonces estamos trabajando en la práctica, acá yo les digo un poco el caso de lo que tratamos de hacer. Tratamos de generar los nacimientos en el momento que más nos llueve, ¿no? Un ensayo que hicimos el año pasado, sembramos, bueno, ahí Corina se acuerda, hicimos fecha de siembra con Panicum, el 15 de octubre, el 15 de noviembre y los primeros días de febrero. Sembramos la del 15 de octubre, bárbaro, nacieron bárbaros, se nos cortó el agua en noviembre, diciembre, enero y se murió todo. Las que sembramos en noviembre ya las sembramos en seco, pues ya no venía lloviendo, no nació nada directamente, ¿no? Y las que sembramos en febrero, ahí arrancó toda la lluvia, y si bien nacieron, se difirieron con las heladas, pero en función de lo que venimos probando siempre, con plantitas, digamos, ya de 4 o 5 hojas, esas ya son capaces de rebrotar después de en la siguiente primavera. Entonces por ahí se nos demora más la implantación, pero vamos a seguros. Por eso puede que manejarlo en cada campo en función de las condiciones que ustedes tienen, ¿no? Estrategias de implantación. En cuanto a lo que es megatérmicas, la profundidad es esencial.
Fíjense en este ensayo, es un ensayo que hicimos ya hace varios años, donde sembramos estas 3 especies: pasto llorón de las lomas, potencial, panicum, el mijo perenne que hablamos recién, grama y digitaria, que es otra especie muy parecida a esta, que también se usa para zonas áridas. Son todas de la misma familia megatérmica. Fíjense, acá está la profundidad en centímetros. Esto lo hicimos a mano, con cuchillitos, en parcelas, de manera de medir bien la profundidad y cerciorarnos de estas profundidades. En la medida que nosotros superábamos el medio centímetro, ya lográbamos una caída de la emergencia de las plantas del 20%. Es decir, que las semillas que habíamos sembrado sin tapar, respecto a las que si nos nacían en un metro cuadrado 60 semillas sembradas ahí, en la medida ya lo poníamos a medio centímetro, ya nos salía un 20% menos de plantas, no nacían, solo por el hecho de la profundidad. Y fíjense, ya si uno se va a 1 centímetro en adelante, ya está en un 40% de lo que logra la siembra arriba de todo. Esto que nos demostró que era muy importante sembrar la semilla arriba, sin tapar, solo quizá con la rueda compactadora, de manera que la semilla no se nos entierre y no arrancar ya mal de entrada, digamos, ¿no? Como les contaba acá mi compañero Carlitos, nosotros empezamos a trabajar con lo que es las megatérmicas y yo empecé a hacer un relevamiento a lo que era calidad de semillas, sobre todo en mijo perenne. Entonces, bueno, yo me tomé el trabajo de ir a distintas agronomías, de distintas empresas, a tomar una muestra y evaluar los distintos parámetros de calidad de cada muestra, ¿cierto? Bueno, poder germinativo, pureza, peso de mil y esos 3 parámetros. Evalué de las distintas muestras. Bueno, ahí les quería mostrar la diferencia entre una semilla de mijo perenne sin peletear y una semilla de mijo perenne peleteada. Ahora van a ver, les voy a mostrar en la siguiente foto, cuando empecé a hacer los parámetros, con qué me encontraba. Yo tomé de esas muestras una alícuota de 0,25 gramos y para hacer pureza separé lo que era carbonato, material inerte, glumas, etc. y lo que era, me encontraba de semillas en esa alícuota. Fíjense de aquel lado la poca cantidad de semillas que tenía y el resto era todo impureza. Después, poder germinativo, la evalué durante 28 días a las 10 muestras cómo se iban comportando, y iba controlando y iba contando la cantidad de semillas que iban germinando durante 7 días. Después a los 14 días volví a hacer lo mismo, contaba, iba sacando ya las que habían germinado. 7 días, no sé, 200 semillas habían germinado. A los 14 días, ¿cuántas habían germinado? A los 21 y a los 28. Ahí voy a mostrar los resultados. Bueno, ahí son las bandejitas. Puse nada más que las 3 porque si no era mucho en cuanto a las fotos. Bueno, a los 28 días ya no había casi nada de lo que había germinado, en esas 0,25 de alícuota. Bueno, el peso de mil varía mucho dependiendo de la especie y la utilización del peleteado. El peleteado es el carbonato, que tiene el recubrimiento de la semilla. Bueno, acá están los resultados. Tenía de distinta procedencia el productor, tenía una de una empresa no peleteada, la restante era de empresas peleteadas. Bueno, a los 7 días pueden ver que las que mayor poder germinativo, la mayor cantidad de semillas germinadas durante esos 7 días fueron las de productores que estaban sin peletear. Las peleteadas tenemos menor número, a los 7 días, a los 14, a los 21 y a los 28. Y en el gráfico lo que muestro, estas que están acá en rojo, son las que están arriba, que eran las que mayor cantidad de semillas germinadas tenían, que eran las que estaban sin peletear. Y las peleteadas eran estas. Bueno. ¿Qué relación de peso tenías entre peleteada y no peleteada las minas? Ahí está. ¿Cuánto era, Carlito, más o menos? Claro, lo que observamos era que la mayoría de las peleteadas venían casi peleteadas al 300%. Claro. Había hasta alguna había de 400, había de 200, pero en promedio 300%. O sea que... 30 gramos por cada 100.
real de 300. 300. 300 cada 100. Cada 100. Cada 100. O sea que sabemos que la empresa que las peleteaba de 1 kilo que ponía, o sea, de 1 kilo que uno compraba como semilla, en realidad ahí estaba comprando, si venía al 300%, un cuarto, digamos, de semilla, y los otros 3 cuartos eran peleteados. Pero digamos que, más allá que uno estaba pagando 3 cuartos a valor semilla de algo que no era semilla, ¿cuál era el gran problema? Que por ahí uno pensaba, la concentración de semilla que tenía en 1 kilo, uno pensaba que con 1 kilo, si la dosis era 5 kilos por hectárea, en realidad uno estaba sembrando un cuarto de eso. Entonces, por eso yo le decía como quería hacer un trigo con 5 kilos en vez de 50, digamos.